Hola gente, bienvenidos al WhatsApp del Grupo B. Yo soy Sammy y voy a ser el presentador de este extraordinario video que consta de 3 partes. Vamos a ir con la primera sin más palabreo. Un fuerte aplauso para el chef Ricardini. Buenas noches con todos nuestros televidentes, yo soy el chef Ricardini Messini y en esta ocasión analizaremos el texto Usted fue aprista del autor Nelson Manrique. Lo que necesitamos para esta receta es un pan cortado a la mitad, una hamburguesa, cremas y toppings de nuestra preferencia. Así que bueno, si ya contamos con todos estos ingredientes, empecemos. La parte superior del pan representa la idea central del texto, ¿no? Y pues en este fragmento la oposición de Mariátegui a Aya de la Torre se podría considerar como la idea central de este mismo fragmento, ¿no? La hamburguesa representa la postura del autor y es sumamente importante y clave para un buen desarrollo y un buen análisis de un texto, ¿ok? Entonces, en este fragmento que estamos analizando, pues Manrique asegura que Mariátegui se centra mucho en las subjetividades construidas a lo largo de la historia para así poder traspasar el economicismo marxista. ¿Ok? Los topics son una representación de las ideas secundarias, ¿no? Que ayudan a reforzar la postura del autor. Y bueno, en este fragmento Manrique utiliza como ideas secundarias el desprecio de Mariátegui hacia las ideas revolucionarias de la pequeña burguesía, ¿no? Y también menciona la idea de que Mariátegui consideraba y pensaba que este grupo social era el enemigo del antiimperialismo. La parte inferior del pan, la de abajito, representa la conclusión del texto, el resumen de todas las ideas expuestas anteriormente, pero no nos podemos olvidar de las cremas, ¿no? Siempre es bueno buscar un poco más de información sobre el contexto del texto que estamos analizando. Y es muy bueno también informarnos sobre el autor. Así que, ¿quién es Nelson Manrique? Bueno, Nelson Manrique es un historiador y un sociólogo peruano y también es catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también es antiaprista. ¿Se dan cuenta cómo el último dato que acabamos de escuchar nos ayuda también a entender y relacionar como que el porqué de la postura del autor, ¿no? Es súper interesante. Así es como finalizamos el análisis de este texto, tan fácil como armar una hamburguesa. Espero que les haya gustado esta receta y que sobre todo la usen siempre. Eso es todo de mi parte, el chef Ricardini se despide y nada. Buen apetito, hasta luego. Muy pero que muy bueno. Para la siguiente parte del video les hemos preparado una entrevista exclusiva con 2 grandes autores, Karen Sanders y Nelson Manrique. Así que vamos allá con las 3 preguntas que le hemos hecho a cada uno. ¿En quién se vio más reflejado el populismo y por qué? En mi texto el populismo aparece por parte de Aya de la Torre. Quiero decir que en aquellos tiempos, ya cuando Mariátegui y Aya de la Torre trabajaban para la revista Claridad, Mariátegui pensaba que ambos tenían el mismo fin, es decir, ser la voz del pueblo indígena. Con los sucesos que ocurrieron posteriormente, el que hizo entrar a razón a Mariátegui fue que hayan exiliado a Aya de la Torre en el gobierno de Leguía, pues este seguía escribiendo para la revista. Pero estos, al pasar por manos de Mariátegui, se dio cuenta que no tenía otro fin más que los de fines políticos, usando esto para hacer el populismo. Es por esa razón que Mariátegui se desvinculó con Aya de la Torre, porque no compartían la misma ideología. En mi texto, obviamente, el que va al recurso populista más que nadie es Aya de la Torre, mucho más que Mariátegui, ya que Aya de la Torre es un hombre que nació en una familia adinerada de Trujillo y él se va a apoyar a los indígenas yendo por el sentimiento, reafirmando su sangre criolla, sin siquiera haber pasado a algo que ellos han pasado, hoy en día como se le conoce a un caviar. Sin embargo, Mariátegui, por otro lado, siendo un moqueguano, habiendo vivido esa vida en realidad que en ese momento vivían los indígenas, él sí vivió y vio como su madre, por ejemplo, como ya mencioné, era costurera y tenía que trabajar todos los días para cuidar a su familia, que fue abandonada por su padre. Entonces, por eso digo que Aya de la Torre era el más populista, porque él iba más por lo sentimental, iba a controlar masas, simplemente por el hecho de que lo sigan. ¿Cómo influyó el marxismo en ambas campañas?
Para ambos, el hecho de haber ido a diferentes lugares y aprender de los diferentes pensamientos políticos hizo que tuvieran diferentes posturas. El marxismo influyó más en Mariátegui, pues este adoptó esta ideología, adaptándola a los acontecimientos peruanos. Por esto le llamó socialismo. Para Aya de la Torre, esta idea tenía un poco de sentido, mas no la utilizó. Por esto digo que Aya de la Torre no tuvo vínculo alguno con el marxismo. Sobre el marxismo, a ambos se les fue presentado, solo que lo vieron desde perspectivas diferentes por las vidas que vivieron. A Aya de la Torre, claro, se le presentó el plan marxista, pero obviamente él no le encontró la lógica al plan marxista y por eso es que nunca se le vincula con ello. Sin embargo, con Mariátegui, a él le dieron el plan marxista y él lo entendía porque él había vivido que su madre fuera costurera, lo veía a través de su perspectiva de vida. Entonces, al considerarlo, pero obviamente nunca vincularlo con su plan, por así decirlo, con su ideología y política, siempre los demás lo vieron como lo vinculan con el socialismo y con el marxismo, cuando obviamente con el marxismo. Si hoy tuvieran que elegir entre uno de ellos para que sea el próximo presidente, ¿a quién elegirían y por qué? Es una pregunta complicada, pero no imposible de responder. Cabe mencionar que Mariátegui no estaba interesado en ser parte de la política y menos en ser presidente. Pero si nos basamos en la pregunta, ninguno de los dos sería alguien bueno para gobernar el país. Puesto que, como lo mencioné antes, Aya de la Torre tenía un carácter populista y más allá de querer prosperar al país, quería el apoyo del pueblo. Mariátegui tenía buenas ideas y quiso ayudar al pueblo sin recibir nada a cambio, pero el hecho de no tener un pensamiento político haría que su gobierno no sea nada bueno. A pesar de mi postura antiaprista, siempre velo por el bienestar de mi país y pienso que Aya de la Torre sería un mejor líder político. Es porque Aya de la Torre tiene ese sentimiento de liderazgo político que Mariátegui no tenía. Y también por ciertos ideales que no comparto con Mariátegui como el marxista, que a pesar de no tenerlo cerca de un plan, sí se había vinculado con él. Bienvenidos al último segmento de nuestro programa, en el que vamos a analizar si es que las ideas de Mariátegui son vigentes para el Perú de ahora. Para empezar, hay que definir cuáles eran las ideas de Mariátegui y para esto creo que es pertinente mencionar tres. La primera es que él consideraba que en el marxismo se hallaba la solución para los problemas económicos que enfrentaba Perú durante los años 30. Después, Mariátegui era abiertamente antipopulista y antiaprista. Y sobre todo, la tercera es que él realmente creía en el potencial que podía alcanzar el orgullo de la cultura indígena y cómo este podía ayudarnos y contribuir para alcanzar un acercamiento a la armonía social. A partir de lo leído, hemos concluido que no nos parece lo suficientemente adecuadas las reformas que plantea Mariátegui desde su posición socialista para afrontar esta crisis económica que estamos viviendo. Más bien pensamos que el enfoque debería estar en estabilizar primero los conflictos políticos, la economía a partir de los principios que ya tenemos, reforzar las relaciones internacionales y una vez ya solidificado todo esto, sí buscar un cambio positivo pero siempre pacíficamente. No obstante, sí nos parece muy válido e interesante esto que señala Mariátegui acerca de las contradicciones que había en su época en la pequeña burguesía, que se decía antiimperialista y que se podría comparar incluso con la izquierda acomodada o el caviar que conocemos ahora. Pero más que nada nos identificamos con el sostenimiento de que la firmeza y autenticidad de una ideología es mucho más valiosa e importante que el intento de aprobación de masas o la necesidad de ganar popularidad. Y pensamos que más bien el populismo lo único que consigue es estancarnos y que para que haya progreso tiene que haber estas ganas de seguir aprendiendo y seguir mejorando y afinando nuestros principios, creencias y sistemas que están ya establecidos en la sociedad de ahora. Por último, queremos hablar sobre la tercera ideología que mencioné y aunque esta no esté realmente incluida en las fuentes que hemos revisado hoy, sí nos parece muy importante ya que forma una gran parte de la esencia de Mariátegui. Y es que nosotros sí pensamos que el potencial del orgullo que pueden llegar a sentir las comunidades peruanas indígenas es muy importante para hacer una sociedad menos dividida y alcanzar tal vez un poquito de la armonía que tanto todos buscamos, pero que a veces por centrarnos en nuestras diferencias terminamos perjudicando terriblemente y queremos que cada comunidad
se pueda sentir libre de expresar su cultura y que esto sería una gran parte de anular el resentimiento y rencor que hay en Perú. Muchas gracias a todos por haber visto este programa y esperamos que haya sido lo suficientemente informativo. ¡Chao!